Hola, buenos días a todos. Vamos a ver esta última tutoría del ámbito social de la segunda evaluación, ya sabéis, en el nivel 2. Estaremos en el tema 5, transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. Bueno, como sabéis, esta tutoría habla un poco de la globalización, de las migraciones, de la contaminación y bueno, las medidas correctoras que se pueden emplear, de las ONG, en fin. Hablamos un poquito de lo que es la situación del mundo actual y vamos a empezar por el primer punto, que es interdependencia y globalización. Como os viene en el temario, podemos definir interdependencia desde un punto de vista socioeconómico, ¿vale? Es, digamos, el conjunto de relaciones complejas socioeconómicas que las diferentes naciones han ido estableciendo entre sí. Por eso dependen unas de otras y se crea esa interdependencia. Es una consecuencia de la especialización, es decir, que el sistema económico es en realidad un todo, cuyas partes se conectan y se relacionan con cada una de las otras. No es una cuestión rígida, es porque las organizaciones y los individuos pueden cambiar, o sea, son cuestiones flexibles que van cambiando, que se van modificando según los intereses, según diferentes variables. La globalización, que es otro de los términos que utilizamos y que oímos en el telediario o en los medios a menudo, es una teoría entre cuyos fines se encuentra la interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, o sea, de la economía mundial, de los escenarios sociales, etc. Digamos que es como ese pensamiento global en el que estamos conectados pues prácticamente de un punto a otro del globo. Como países globalizadores, tal y como explicamos en el tema anterior, tenemos los Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, por ejemplo. El resto del planeta pues, se llaman globalizados porque se someten a las relaciones o las directrices que van marcando los globalizadores, ¿vale? Bueno, pues leemos un poquito las características básicas de la situación actual, que las tenéis en la página 116, ¿vale? Desplazamiento de la producción, modificación sustancial del mercado de trabajo, aumento del desempleo, incremento de las diferencias entre países ricos y pobres y pérdida de poder y capacidad de decisión económica, o incluso política. Bueno, estos son conceptos muy sencillos que vais a comprender fácilmente y, por lo tanto, pasamos al siguiente punto. El futuro de la economía, como podemos comprender ante la nueva situación globalizadora, hay una serie de desafíos o de problemas. Primero, la búsqueda de soluciones a los problemas de empleo, que cada vez más se están convirtiendo en un punto débil en la economía. Para algunos analistas, el pleno empleo se ha convertido ya en algo imposible. O sea, es imposible que consiga una población o un país el pleno empleo. Las posibilidades de extensión, que sería otro de los frentes abiertos con la nueva economía globalizadora, es las posibilidades de extensión y la propia supervivencia del estado de bienestar. Parece necesario mejorar la calidad del crecimiento económico y reducir las desigualdades en ingresos. El principal problema no es crear riqueza, sino que esté repartida, que esté equilibrada y que bueno, pues la mayor parte de la población pueda disfrutar de ella. Además, la estabilidad política del orden internacional, que tan solo es posible mediante cierto equilibrio económico nacional y mundial. Bueno, esos son los frentes que tiene abiertos la nueva economía. Vamos a ver ahora el mundo desarrollado y el subdesarrollado. Vale, vamos a ver un poquito a qué nos referimos con cada término. El problema ha sido denominado de muchas maneras, es decir, el problema norte-sur o centro-periferia o desarrollo-subdesarrollo, pero en definitiva lo que se oculta tras estas definiciones no son más que profundas desigualdades en términos de riqueza y bienestar que afectan a los diferentes países del globo. Como tenemos en la imagen de pantalla, prácticamente el norte es el mundo desarrollado y rico y el sur es el subdesarrollado o en el que se concentra la mayor pobreza y la mayor escasez de recursos de todo el planeta, ¿vale? La mayor parte de los países desarrollados se encuentran, como digo, en el hemisferio norte, en las zonas templadas y frías. En el caso de Europa Occidental y Estados Unidos y Australia es así, ¿no? Por el contrario, al sur, ocupando las zonas cálidas tropicales y ecuatoriales, se encuentran los países subdesarrollados. Bueno, en países como Argentina, Chile o Uruguay es preciso resaltar su particular subdesarrollo. ¿Por qué? Pues porque están apareciendo síntomas de recuperación. No es un subdesarrollo estancado, sino que la economía está creciendo y, bueno, pueden salir en algún momento no demasiado lejano de esa situación de subdesarrollo. Os hablamos en el siguiente punto del origen histórico de los desequilibrios, bueno, lo leemos y demás, pero lo que me interesa sobre todo son los criterios
para definir desarrollo y subdesarrollo. La definición de desarrollo establece que el desarrollo está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios, es decir, el consumo en general, se encuentra al alcance de todos los grupos sociales que existen en una sociedad. ¿Vale? El concepto de subdesarrollo pues será todo lo contrario, sobre todo del país subdesarrollado, aunque sea moderno y aparezca durante la descolonización de los años 50, lo que dice es que entre los países ricos y pobres hay un desequilibrio muy marcado y la mayoría de los ciudadanos no tienen posibilidad de acceder a los bienes y a los servicios básicos, ¿vale? Los indicadores socioeconómicos que definen a cualquier país como subdesarrollado os los decimos aquí en el cuadro rojo. La alta mortalidad infantil, la baja renta per cápita, el alto crecimiento demográfico, las enfermedades endémicas, el predominio del sector agrícola con una industrialización mínima, la existencia de transportes y una red de transportes muy antigua, las carencias alimentarias, el analfabetismo, etc. Bueno, es decir, todo lo contrario que encontraríamos en un país desarrollado como el nuestro. Bien. Luego os dejamos en la página 119 una serie de criterios que se siguen para definir los dos conceptos de desarrollo y subdesarrollo, que son de tres tipos: numéricos, de modelos de crecimiento, ¿vale? Y luego vendrían las tres etapas en las que se considera que el país, el que sea, pasa de desarrollado a subdesarrollado o al contrario. Es decir, una primera etapa sociedad tradicional, la segunda de transición y la tercera el despegue económico, ¿vale? Las otras dos serían ya el camino de madurez, cuarta, y la quinta, consumo a gran escala. Bueno, estos son en teoría porque, sin embargo, otros autores creen en la evolución económica desigual, ¿vale? Entre ellos los marxistas, que piensan que el desarrollo de unos países solo se puede realizar a partir del subdesarrollo de otros, o sea, a su costa. Bueno, hay diferentes teorías, pero lo más importante pues es eso, que veamos sobre todo las principales diferencias que definen a un mundo y a otro, los criterios numéricos y los modelos de crecimiento. Y bueno, lo de las etapas del desarrollo o de la teoría del desarrollo tampoco las tenemos que aprender de memoria, ¿vale? Bueno, las políticas de cooperación. Todos los países desarrollados tienen dentro de su política exterior un amplio apartado que está programado para dedicarlo a las políticas de cooperación con los países subdesarrollados, ¿vale? Este hecho no lo hemos de contemplar como algo altruista, como algo desinteresado, sino que entra dentro de la política nacional de los estados como parte de su propia economía. O sea, que no es nada que venga, pues como digo, regalado, ¿no? Es algo que le reporta un beneficio al país desarrollado. Las acciones que los países ponen en marcha, los desarrollados, van encaminadas a lo que tenemos aquí en los guiones de la página 120. A construir un mundo más seguro y estable, a contribuir al despliegue económico de los países subdesarrollados, a concentrar y especializar geográficamente y sectorialmente a la población. En fin, hay muchos más guiones que no tenemos que aprender, sino que tenemos que leer y comprender. Vamos a hablar ahora de los desplazamientos de la población. En demografía hablamos de migración cuando se produce un movimiento de seres humanos de forma definitiva o temporal sobre la superficie terrestre, ¿vale? Y que incide de forma importante en la población. Es decir, cuando se mueve una masa de población, por el motivo que sea, y que, bueno, puede incidir o puede influenciar de forma importante al resto del mundo. Podemos distinguir dos tipos de migraciones, según el destino, interiores y exteriores, por ejemplo. Las tenemos clasificadas y, bueno, como dato o como resumen diremos que las interiores son las que no traspasan las fronteras nacionales y las exteriores se producen cuando la población atraviesa ya la frontera política del país de origen. Los movimientos migratorios exteriores presentan dos vertientes: emigración, que es salida de personas de un país, o inmigración, que es la llegada de un país a un país de personas procedentes de otro. Es decir, todo el que emigra, o migra mejor dicho, es emigrante desde su país e inmigrante si lo miramos del país que lo acoge, ¿vale? Bien. Bueno, existen diferentes circunstancias que conducen a las migraciones exteriores. Existen también diferentes tipos de migraciones, ¿no? Permanentes, de temporada, con retorno, etc. Y también nos habla el temario de las migraciones contemporáneas, un poquito de los flujos contemporáneos migratorios, que sobre todo nos dice el temario que son de naturaleza, claro, económica. Bueno, todo esto lo podéis leer, por supuesto, lo debéis subrayar y comprender. Y vamos a pasar a revisar las políticas de solidaridad, página 126.
Bien, las vías más empleadas y conocidas de solidaridad son las ONG, dentro de la política. Una organización no gubernamental como Médicos Sin Fronteras es una entidad de carácter público con diferentes fines y objetivos humanitarios y sociales. Se crea independientemente del gobierno, por eso se dice que es no gubernamental, y bueno, también de organismos internacionales, ¿vale? No depende políticamente de ninguna de estas organizaciones. Jurídicamente adopta diferentes estatus como asociaciones, fundaciones, corporaciones, cooperativas, etcétera, etcétera, y el financiamiento de actividades generalmente proviene de muchas fuentes, como son particulares que donan, estados que dan subvenciones, administraciones públicas, empresas, otras ONG que también colaboran, etcétera. Se clasifican las ONGs pues, como organizaciones voluntarias, organizaciones comunitarias, agencias y organismos no lucrativos. Bueno, tiene un montón de clasificaciones, como veis, y también las leemos para conocerlas. Vamos a hablar del último punto, que recoge los riesgos y problemas medioambientales, las medidas correctoras y políticas de sostenibilidad y la racionalización del consumo como contribución a ese desarrollo sostenible. Todo ello se podría estudiar como un apartado único. Y bueno, tendremos en cuenta que la contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más graves en el mundo. Es por ello que ha surgido la necesidad de tomar conciencia y de ponerse en marcha en la lucha por esa contaminación del medio ambiente. Bueno, os hablo un poquito de la historia, de cómo hemos ido perjudicando el medio ambiente y de lo significativo del cambio que se ha producido en el mundo, ¿no? Lo significativo de este cambio es que puede provocar un aumento de la temperatura de la Tierra, entre otras cosas, a través del proceso conocido como efecto invernadero, que seguramente habréis oído hablar, ¿vale? También el calentamiento global, que ha sido significativo dentro de la atmósfera, tendría graves efectos sobre el medio ambiente, ¿no? Ya sabéis que aceleraría la fusión de los polos, haría subir el nivel de los mares, cambiaría el clima de muchas zonas, en fin, que atentaría y alteraría la vegetación natural y afectaría pues, a muchas cuestiones, como por ejemplo a las cosechas, que nos afectan directamente. Además, hay otros factores como la edificación asociada al uso de combustibles fósiles, es decir, a la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, ¿vale? Sobre todo por las centrales térmicas. Esto daría lugar a la lluvia ácida, que es muy perjudicial para los cultivos. También la destrucción del ozono es otra de los factores más preocupantes. En fin, para todo ello se han propuesto medidas correctoras que aparecen en la página 128 y las principales medidas, que ya están en la 129, serían basadas en dos principios, ¿vale? El manejo ambiental es el primero y el manejo del consumo de recursos es el segundo. El manejo ambiental quiere decir que emplea principalmente la información obtenida de las ciencias de la Tierra, ciencias ambientales y de la biología para contribuir a que no se continúe perjudicando al medio ambiente. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues desde la legalidad se toman diferentes áreas normativas como la de la política ambiental, el ordenamiento territorial, la evaluación del impacto, la contaminación, la vida silvestre, etcétera, para no seguir perjudicando al medio ambiente. ¿Vale? Hay muchas directrices y muchas normativas que tienen los objetivos que os planteamos desde la 129 hasta la 130. Luego vemos esa segunda medida correctora, que es el manejo del consumo de recursos, una táctica indirecta que se basa principalmente en informar y en obtener información desde las ciencias económicas. Bueno, por último, veremos la racionalización del consumo como contribución al desarrollo sostenible. Aunque se ha definido anteriormente la sostenibilidad y hemos comentado cómo el manejo del consumo de recursos van directamente ligados al desarrollo sostenible, es preciso que se pongan en marcha teorías en las que se racionalice, se controle, dicho de otra manera, el consumo, porque si no, efectivamente podremos acabar con los recursos del planeta. Bueno, os dejamos un poquito esa reflexión que se hace en el temario sobre los diferentes puntos que tendrían que tratarse, como la utilización de fuentes energéticas renovables, el crecimiento de la población, la desigualdad, el paro, etcétera. Y también nos hablamos de los límites de los recursos naturales, ¿vale? Los que sugieren 3 reglas básicas para seguir desarrollando y seguir consumiendo de forma sostenible. También os hablamos del concepto de equidad y por último pues tendréis los ejercicios de autoevaluación. Es decir, este tema la verdad que es muy sencillo, aunque tiene varias páginas,
y en extensión se parece a otros que hemos visto antes, trata muy pocos conceptos, los que os he subrayado sobre todo, y bueno, es el último de la evaluación, o sea que yo entiendo que ya estéis un poco cansados de estudiar sociales por esta evaluación y geografía y desarrollo sostenible, así que en fin, lo leéis, simplemente hacéis hincapié en los conceptos que os he marcado y ya con esto cerramos la evaluación, ¿vale? Ya sabéis que estamos viendo, bueno, pues un tema que hemos ido desarrollando en la evaluación, sobre todo en cuanto a medio ambiente, a conceptos de interdependencia y demás. Lo de la migración también se ha visto, o sea que bueno, digamos que es un poco tema de reflexión, ¿vale? De que tengamos en cuenta un poquito el consumo y el uso que hacemos de los recursos naturales. Pues nada, con esto hemos terminado la evaluación. La siguiente que veremos será ya la semana que viene y veremos esa tercera evaluación, percepción visual y musical, de este nivel 2. Pues nada, con esto hemos terminado. Espero que os haya resultado de ayuda y cualquier cosita que necesitéis, pues me la preguntáis.